Pues el autor es este chico que sale aquí en la portada, que se llama Patrick Nogueira. Entonces tenía 19 años, brasileño. Un día de agosto, 17 de agosto de 2016, se fue al chalet donde estaban viviendo sus tíos y con sus primos de 3 y 1 años y los asesinó. Esto es la máxima pena que hay a día de hoy en España y en su caso son esas 3 penas por la magnitud del crimen, la vulnerabilidad de las víctimas. El chat de los horrores. Okay. Ahí vamos. Ya te digo, le pusieron bien el nombre. ¿Por qué le pusieron? Cuéntanos un poco por qué le ponen ese nombre. Ese tipo de crueldad y de frialdad que él pretendía ocultar, porque cuando lo detienen él habla, no me acuerdo, lagunas. En ese chat está todo. Es imposible ocultar lo que hizo. Ese amigo es con el que Patrick hizo algo que hasta entonces no se conocía en la historia criminal, no se había dado de esta manera, que es prácticamente contar un crimen en directo. En la evaluación puntúa en psicopatía. Pero cuando se prepara el juicio, su defensa contrata a un perito que añade este otro elemento que es el del cerebro como un queso gruyère. Vale. Se planteó una prueba que nunca se había mostrado así a nivel neuronal de la radiografía, pues un fotoflash de las neuronas de Patrick, de cómo su cerebro, si os fijáis, nos explicaron en la sala, ¿no? Si os fijáis... Te ha llegado que no le ha hecho mucha gracia esto, ¿no? Sí, esto sí me lo dijeron en su momento. Nuevo episodio de Animales Humanos, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestra casa, a la jungla del Kugaluska, con una invitada, como es, que ya lo sabéis, de lujo. Eso es, de lujo, lujazo, que tenemos hoy aquí. Bueno, voy a hacer una breve presentación de la invitada de hoy, que es periodista de Crónica Negra, una de las mejores, de las más conocidas y reconocidas. Ha estado en la SER, ha estado en Telecinco, en La Sexta y ahora estás en Antena 3, ¿no? Si no me equivoco. Compañera de un invitado que vino, que conocisteis, de Carlos Quílez, que nos la recomendó, que nos dijo, tiene que venir Bea. Y bueno, ¿por qué está hoy aquí? Porque creo que es una de las personas que más conoce este caso del que vamos a hablar hoy, que es un caso muy conocido que muchos y muchas conoceréis, que es el caso del crimen de Pioz. Es la única persona que tiene un libro al respecto, que me parece muy curioso e interesante a la vez, por eso para traerla aquí, y que ha estado desde el minuto 1 en el caso, que ha estado en el juicio y que tiene un libro, como he dicho, al respecto. Así que hablaremos sobre todo de este caso y de algún otro caso que me habéis pedido muchas veces, como el caso de Mocejón. También lo hablaremos, que Bea lo ha llevado. Así que nada, un pedazo de placer y muchísimas gracias por venir, Beatriz Osa. A ti, a vosotros. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí muy a gusto con este cóctel que nos han preparado, delicioso y refrescante. Que te decía, has pasado de... Ahora estás en Antena 3, ¿no? Llevo año y medio ya en Antena Sí. 3, en el programa de Sonsoles Onegas. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy a gusto. Me tocan coberturas cuando lo merecen, largas, duraderas y bien contadas. ¿Y cómo has llegado tú a la Crónica Negra? Que has dicho, yo tampoco al principio tenía mucho... Siempre digo porque yo tenía otra trayectoria profesional, que me gustaba el periodismo de investigación, pero más ligado a la parte de la sociedad o incluso a los movimientos sociales. Y cuando caí en La Sexta y salté de informativos a Más vale tarde, justo en los inicios del programa, pues conocí a un periodista de sucesos como Manu Marlaska, que me puso en el radar de todo este tipo de casos y sobre todo en el ámbito de las desapariciones, los crímenes sin resolver. Por ahí enganché parte con los investigadores, en gran parte con las familias de las víctimas, que no tienen todavía una respuesta. Claro, porque esa es la pregunta que se os hace mucho a los periodistas de Crónica Negra, ¿no? ¿Cómo ahora con el amarillismo, los límites, dónde lo ponéis, cómo lo gestionas tú? Yo creo que lo tiene que gestionar cada uno como es profesionalmente y personalmente, o sea, porque hay veces que te encuentras con que no solamente es como lo querrías contar tú, que te dedicas a contar el suceso, sino que incluso a lo mejor en un círculo en el que estás con otros compañeros de profesión que ni siquiera a lo mejor se dedican al ámbito de los sucesos, son casi más morbosos en sus preguntas que lo que serías tú interviniendo en el caso, ¿no? Entonces yo creo que esos límites van en la trayectoria de cada cual. A veces eso es una trayectoria vital, a veces con quien te cruzas por el camino y te enseña que hay unas zonas rojas, unas zonas que no debes transitar y que debes de tener cuidado. Cuando he mencionado antes 2 aspectos de todo ámbito del suceso y de toda investigación cuando hay un delito de por medio, que es la parte policial y esos daños colaterales a las víctimas y a sus familiares. Entonces ahí
es donde nosotros tenemos que marcar las líneas rojas. Si afectamos a una investigación por querer conseguir una exclusiva o un titular, o si afectamos de alguna manera a la víctima, si ha sobrevivido, o a sus familiares. Y sobre todo este caso, que es muy delicado, aviso que para los más pudorosos es un poco espeluznante. Es duro, sí. Es duro, ya os aviso. Y voy a entrar de lleno, que hoy tenemos poquito tiempo en el caso y, de hecho, es tan espeluznante que las consecuencias judiciales han sido un poco tal cual con el autor, porque es la persona que mayor pena tiene en el sistema judicial español, que son tres penas de prisión permanente revisable, ¿no? Sí, tú con tu formación, tu trayectoria de letrado ya sabes que esto es la máxima pena que hay a día de hoy en España y en su caso son esas 3 penas por la magnitud del crimen. Mató a sus tíos y a sus primos que tenían 3 y 1 año. Entonces, la vulnerabilidad de las víctimas, el que fuese un asesinato múltiple, conllevó esas penas. Pues vamos con este caso. Lo primero que te quería preguntar, ¿por qué te involucras tú? Tú has tratado muchos casos, que me gusta, algún día si quieres venir a hablarnos de más, pero ¿por qué te decides involucrar en este caso y hacer un libro sobre ello? Bueno, el que me involucre o no es que al final te pilla trabajando, ¿no? Y entonces te dicen, pues vete a hacer esta cobertura o cuenta como puedas, porque estamos en una redacción y va llegando información y van llegando imágenes, a ver cómo le damos forma para contarlo a la audiencia. En ese momento yo estaba en La Sexta, cuando sucede el crimen. Y bueno, pues nada, el recorrido empieza ahí, luego la detención, que fue bastante posterior, y después la cobertura del juicio, que en eso, pues por supuesto, yo lo pedí. Me gustan mucho las coberturas del juicio, me gusta todo lo que se cuece en una sala y quería en concreto este caso que me parecía que tenía demasiados elementos como para no abordarlo, estar presente. Entonces, bueno, el hecho de haber estado sentada en esa pequeña sala de la audiencia de Guadalajara, que no sé si la conoces, pero es pequeñita, donde se celebran los juicios, y pues estará a una distancia, no te sabría aquí medir en esta habitación en la que estamos, pero bueno, ponte que como 3 metros, 4 metros más para allá estaba sentado el asesino declarando, poder estar de cerca con las familias que estaban sentadas en las bancadas del juicio y haber tenido también contacto con ellos antes, después del caso y con los investigadores, bueno, pues también eso es lo que todo determinó en cadena, que cuando me dijeron escríbete una historia de algún crimen que hayas seguido, pues casi tenía el del doble crimen de Morate, el de Cuenca, que ese también me impactó muchísimo, y tenía tan reciente y las connotaciones del caso eran tan impactantes en muchos aspectos que bueno, pues por eso me decanté. Pues vamos con el libro y con el caso. Vale. Si quieres contar un poco para la gente que no sepa qué pasó en Pioz en 2016, agosto, ¿no? Si no Agosto del 2016. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los protagonistas de aquí? Pues el autor es este chico que sale aquí en la portada, que se llama Patrick Nogueira. Entonces tenía 19 años, brasileño, y con unos motivos que luego ya ahondaremos, ¿no? en ellos. Pero bueno, él dio una serie de motivos a lo largo a lo largo del juicio, más que nada porque había guardado silencio antes, por los que un día de agosto, 17 de agosto de 2016, se fue al chalet donde estaban viviendo sus tíos y con sus primos de 3 y 1 años y los asesinó. Fue secuencial porque cuando llegó a la casa él sabía perfectamente que su tío no estaba allí. Sabía que estaba Yanaina, no estaba su tío Marcos, estaba Yanaina con los 2 pequeños, con David y con María Carolina, y que, bueno, pues era el momento de actuar para él, lo había planificado así. Con 2 pizzas fue. Con 2 pizzas se presentó, cogió un autobús de línea e hizo varios intercambios hasta llegar desde donde estaba, que era Torrejón de Ardoz. En ese momento compartía piso con unas chicas de Erasmus y entonces decidió que bueno, pues la vía era esa, coger unas pizzas para presentarse por sorpresa en ese chalet. Sí, para la gente que no sepa, Pioz es como una urbanización de Guadalajara, muy cerca de Madrid. A las afueras, sí, queda como a una horita más o menos aquí de hora y larga de Madrid. Bueno, y entonces pues él, como no tenía coche, cogió varios autobuses hasta llegar con esas 2 pizzas en cajas de cartón para que estuviesen calentitas y llegara a la hora de comer, que le abriese la puerta a su tía. Y ante pues esa sorpresa que seguramente imaginamos porque no tenemos constancia de qué pudo decir Yanaina,
pues abrió la puerta a su sobrino, del que hacía semanas que no sabían nada, y le dio paso a su casa donde estaba con sus hijos, pensando que no metía un peligro potencial, obviamente, que fue lo que se convirtió según traspasó la puerta. Claro, hablaremos de su pasado, también de Patrick, que aún siendo joven, con 19 años, tenía algo de pasado. Uh-huh. La gente se preguntará entonces, aquí hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Lo primero si es familiar, era el sobrino de ellos. ¿Sobrino de Marcos? Claro. Él estuvo viviendo con ellos, ¿no? Hasta meses antes. Uh-huh. Bueno, Patrick abandonó Brasil de forma, precipitada porque... El fútbol, ¿no? Por el fútbol. Él quería ser futbolista a toda costa, quería dejar la carrera que tú también ya hemos dicho que estudiaste, y él, su objetivo no era ser abogado, aunque ahora en prisión está estudiando Derecho, sigue con su carrera, pero entonces, pese a que tenía todo un futuro a favor, porque sus padres tenían dinero y... Era futbolista también, ¿no? Y él... Puede ser, ¿no? No, el padre no era futbolista. Él de buena familia. claro, tenía una clínica, tenía odontólogos, una de sus hermanas era médico, su madre tenía una academia de inglés. Bueno, no les iba mal en general, ¿eh? Sí. Y bueno, pues Patrick estudiaba Derecho, se cansó. Sí, no quería. Entonces se empeñó en que él realmente, donde iba a triunfar, era en el fútbol. Y dónde mejor que pegar el salto y venirse a Europa, que es donde estaban sus grandes astros del fútbol y los grandes referencias a los que él quería seguir. Y entonces dijo, bueno, pues nada, si mi tío está allí en Madrid y me puede acoger, mi tío Marcos, pues qué mejor sitio para aterrizar. Y nada, y ahí es aquí es donde se vino, ¿no? Y entonces ese fue su cambio vital. Y cuando se vino aquí, estuvo viviendo con ellos, tuvieron algunos enfrentamientos, se convirtió, no sabría decirte, pero bueno, sí, el concepto de casi un nini, tenían bastantes roces en el día a día, y hubo un momento de convulso también que se descubrió un poquito después de supuestos celos de Marcos por una relación que podría haber entre Patrick y Janaina. Que no se demostró nada luego en sala, ¿no? No se demostró, pero no se demostró ni cuando le preguntaron a Patrick cuando le consiguen detener. Y le preguntan, oye, ¿qué relación tenías tú con Janaina? Y como yo, algo, relación más íntima, impensable. Y entonces por ahí no iban los tiros. Es verdad que él dio otras explicaciones que eran aún más surrealistas para cometer un crimen, si es que alguna puede servir de explicación para cometer cualquier crimen, y más aún de esta magnitud. Pero bueno, no... Era tensa la relación. Era tensa la relación en la casa. Y entonces hay un momento en el que, bueno, pues por eso no terminan viviendo juntos. El tío busca una casa y entonces se mudan a ese chalet en Pioz. Y mientras Patrick se va con unos compañeros de piso, unos otros chavales, ¿no? Y se va a otros chavales. Creo que antes he dicho Torrejón, termina en Alcalá de Henares. Corrijo, porque en Torrejón es donde vivía con sus tíos. Y él se va a Alcalá. Claro. Y él se va a Alcalá. Y después, cuando pasan estos sucesos, no es hasta un mes después cuando se dan cuenta la policía, claro, y cuando se descubre todo. O sea, pasa un mes. Claro, la desgracia es que solamente estaban ellos aquí en España, no tenían a nadie más de la familia. Y, hombre, a ver, podría decirse que algún compañero de trabajo de Marcos le podía echar en falta. Él trabajaba en un asador, en un restaurante en Madrid, entonces, bueno, pues sabían que pues esos días no estaba, y bueno, pues como también era también un tiempo en el que a veces Marcos iba a trabajar, a veces no, bueno, pues no le llamaron, el tiempo pasó, su familia también creyó que estaban organizando un viaje para Navidad, para venirse aquí a verles en su casa, de la que siempre presumían y les mandaban vídeos, ¿no? Por eso sabían la familia en Brasil cómo era el chalet de Pioz, que esto es un dato también importante. Y entonces, cuando ven que durante un tiempo no reciben señales de ninguno, también creían que Marcos a lo mejor estaba enfadado, habían tenido unas conversaciones últimamente y les había contado que Patrick también les está dando muchos problemas. Esto a Patrick le molestó, es un dato también por el que él en un momento también justifica el crimen. Y bueno, todo ese cúmulo de circunstancias hace que durante un mes nadie los busque. Y durante un mes sus cadáveres reposen, los de ellos descuartizados, los de los adultos y los de los niños, metidos en 6 bolsas de basura en el salón de ese chalet de Pioz. Claro. Y es hasta un mes después que, por este título que se llama tu libro, Olor a muerte en Pioz. Olor a muerte en Pioz, que es donde los vecinos empiezan a oler. A oler, claro. Llaman al vigilante de seguridad de la urbanización, ¿no? Claro, tú piensas que había una ventanita un poco abierta de la del salón,
pero aquello estaba concentrado. Y entonces durante un mes, pleno agosto, pues aquello empezó a olerse y no sabían ¿no? qué podía ser. Y cuando el vigilante llama de esa llamada intempestiva que recibe la Guardia Civil de madrugada, un mes después justo, y llaman al forense, que estaba además de festivo, y le pillan de guardia y le dicen, oye, que tenemos algo que han visto, no saben si son restos de un animal o qué. Entonces hay que ir a mirar. Y bueno, pues ese es uno de los testimonios, la verdad, que a mí más me impactó, porque yo, claro, para el libro no solamente la crónica que yo puedo hacer de bueno, pues la cobertura que se dio o de el juicio en sí, sino todo lo que, o la investigación, ¿no? Consta un sumario que yo me he releído y el juicio me lo he revisto y fue un macrojuicio en cuanto a duración. Pero los testimonios de todas las personas a las que entrevisto, hay uno en concreto que siempre es de los que más recuerdo que me impactaron, nada más escucharlo, que fue el del forense que llegó a esa casa de noche. Le iban, claro, no había luz en la vivienda, entonces le iban alumbrando con las linternas, le crearon un caminito, ¿no? Entre los de criminalística para que no tocase nada y no pudiese a lo mejor en un momento dado sin querer, como estaba todo oscuro, pisar alguna prueba que fuese importante. De hecho, hay pisadas que tuvieron luego que fotografiar y que se aportaron a la investigación y eran de un guardia civil. Pero cuando le trazan ese camino, llega hasta el salón, desgarra una de las bolsas de basura y dice, está claro, lo que estoy viendo es el cuerpo sesgado, seccionado de un adulto. Este mismo forense, cuando se enfrenta a la autopsia, me dijo otro de los momentos que a mí todavía no, que además se pone la piel de gallina, que él tenía también una niña chiquitita justo en ese instante, que tenía más o menos la edad de María Carolina. Y cuando él en la autopsia no sabía lo que contenía el resto de las bolsas como tal, sabía que faltaba una familia que vivía en esa casa. Entonces él decía, bueno, pues yo cuando fui abriendo justo en secuencia, pues fue abriendo las bolsas de los adultos. Sabía que lo que le tocaba ya en principio eran los niños. Y entonces al abrir la bolsa de la pequeña, vio justo unos rizos que le recordaron a su hija pequeña. Esa asociación de ideas que uno cuando dice, no, ¿cómo nos impacta a los periodistas contar estas cosas? Pues yo no pienso en mí, que yo al final soy contadora de historias. Pienso en esa gente que abre esa bolsa, pienso en el que hace la autopsia y pienso en el investigador que sí que tiene una responsabilidad, que es encontrar al asesino de esas personas. Es aterrador, ¿eh? O sea, aterrador, sí. ¿Qué tío? Ah, sí, ese chico sale en el documental, puede ser, ¿no? El de A3 Player, el forense. Ortigado. Creo que sí, que sale contando que tenía una hija, o igual algún investigador. Sí. Puede ser, ¿eh? Sí. O sea, es que para el documental, una de las claves es que se entrevistó, como hice yo, ¿no? A la Guardia Civil, tanto a los de la Comandancia de Guadalajara, que son los primeros que estaban en el caso, con los forenses, como a la UCO, que es la unidad de élite, que es el capitán Hidalgo. Y es uno de los que ha llevado el tema de Diana Kerr, ¿no? En claro, los casos más conocidos. Sí, es uno de los grandes, conocido como un gran derrotador de malos, porque sí ha estado en muchos casos. Claro. Sí, tiene un ojo experto. Sí, ¿y has estado tú con él? Sí, claro, sí. Y no solamente para este caso, para este tuve la suerte de poder contar también con sus aportaciones, también le he entrevistado en otras ocasiones. Sí. Claro, pues un peso pesado de la investigación. En A3 Player de no se lo digas a nadie. Sí. No se lo digas a nadie. He de decir que hay una... Está Beatriz en el documental. Sí, embarazadísima, pero sí, estoy contando todo, pero hay un dato muy importante de este documental que yo siempre digo, es un plus a este libro, en el sentido de que se viajó a Brasil y se entrevistó al círculo de Patrick. Sí. Es una aportación que para mí es determinante, porque se traza un perfilado que ni siquiera ni criminólogos, ni los psiquiatras que le vieron, ni los investigadores pudieron trazar de él con lo que vieron aquí. De hecho, está el amigo del que hablaremos, de Patrick, de que participa en el chat de los horrores. Vale, son muchas cosas. Sí. Entonces, encuentran los cuerpos y, se empieza a sospechar de, por la magnitud. Dicen, esto ha tenido que ser sustancias o algún trapicheo, ¿no? Por la magnitud. Bueno, hay cierto componente que también es por pensar en las víctimas, ¿no? Que si son brasileños, a lo mejor, pues, pongámosle, ¿no? Cierta presunción de que ellos podrían a lo mejor estar metidos en cosas escabrosas. Se descarta. Se
se revisa el entorno de Marcos, ¿no? Antes hemos contado ya, ¿no? Que él trabaja en un restaurante. De ahí es de donde sacan ese quinto elemento, ¿no? Que falta en toda esta ecuación, que es la figura de un fantasma, porque dicen los del restaurante, los compañeros le dicen, bueno, por aquí de vez en cuando venía últimamente con un sobrino suyo. Dicen, ¿pero con un sobrino? Claro, ¿cómo no ha venido? Como no estaba en la casa, como no ha venido, este caso se ha hecho muy mediático, como no se le ha ocurrido decir, oye, que yo estoy aquí, ¿dónde está? A lo mejor se ha vuelto a Brasil, pero ¿y si está aquí? ¿Cómo puede ser que la familia además tardó en dar señales? Entonces, la figura esa que he dicho, ese quinto elemento, ese fantasma, al que todavía no ponen nombre, ¿no? Saben que es Patrick, pero les falta, ¿no? Porque le dicen, bueno, sí, creo que... Pero les faltan muchas trazas del posible asesino. Se convierte en eso, en el principal sospechoso, y será el único sospechoso. ¿Y cómo es ese mes de Patrick? ¿Qué hace? O sea... ¿Cómo es ese mes de Patrick? Pues el de un futbolista, porque él quería seguir siendo futbolista, que se mete en ese piso a compartir un piso con chicas que están haciendo el Erasmus, italianas, y hace la vida de... una extensión de esa vida del Nini, pero como estaba metido que iba al gimnasio y hacía su día a día, se apuntaba a las fiestas, disimulando, por supuesto, claro, que cómo hacía para disimular todo lo que acababa de hacer. Él sí les hablaba de su familia, sí les decía, bueno, es que yo tengo un tío que no os imagináis cómo es. O sea, él les habló de lo peor, de un ser que lo vilipendió todo el tiempo. O sea, ni buen padre de familia, ni como persona, ni como trabajador, nada. Todo era negativo. Cada vez que hablaba de su tío, todo era negativo. Entonces la imagen que tenían de él, pues era eso, un chaval que tenía dinero, porque sus padres le mandaban dinero desde Brasil, que incluso sus padres se presentaron un día y les dijo que chao, que para qué venían a verle, que no les iba a hacer ni caso. Entonces, que era muy caprichoso, pero que solía ser cercano y que se apuntaba a todas las fiestas, a beber, al drinking y a todo esto. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que no vamos a entrar en detalles, porque, bueno, sí, como hemos dicho... vamos a trazar un poco la línea de no entrar en detalles de cómo lo hizo y todos los detalles, pero teniendo en cuenta, esto es importante para entender la psicopatía o la mente de esta persona, porque incluso después de cometer esto, él llega a las 5 de la tarde a la casa y a las 2 de la mañana, cuando le escribe a su amigo, dice, me voy a dormir. Y a mí es que no me entraba nada en la cabeza, pero me daba una frialdad de decir, en esa misma casa coge y se va a dormir, como si nada, se da una ducha y se va a dormir, con los cuerpos debajo. Que esto que acabas de decir fue lo que más me impactó a mí del segundo 1 del caso. Pues coincido contigo. Sí, cuando vamos sabiendo cosas y entonces lo primero que dicen es, quien fuese se quedó a dormir. Y yo decía, ¿pero dónde? En la planta de arriba, fíjate, que hasta eso, que pensar en la planta de arriba, luego no era en el cuarto contiguo al salón, pero era de un nivel, cierto es que según él no durmió, pero bueno, se puso el ventilador, que fue uno de los picos de luz esa noche en esa vivienda. Pero sí, cuando piensas en qué hizo Patrick en ese mes, en el que bueno, intentaba pasar desapercibido, también por si acaso, ya que él no pudo hacer lo que en un principio creen que intentaba o que pretendía, que era haber sacado los cuerpos de la casa. Eso lo pregunta, ¿no? Claro, con su amigo, del que todavía no hemos hablado mucho, ¿no? Pero sí, él cuando pretendía hacer eso, que no lo logró, pues pensaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿En algún momento pillarán o encontrarán los cuerpos o llegarán a mí de alguna forma? Entonces él ya fue maquinando una respuesta. Él se fue escribiendo notas y manuscritas y tomando notas en internet de lo que él necesitaba para justificar lo que había pasado. Seguía incluso las noticias una vez que ya saltó todo. Cuando decían los investigadores, qué raro con lo mediático que es. No, él estaba siguiendo cada cosa que publicábamos los periodistas. Sí, de hecho, se ve en el documental como su compañero de piso le pregunta, cuando ya saben qué ha pasado y está saliendo las noticias, le están hablando y de, joder, Patrick, pero es que tenemos miedo porque igual eres tú y vivimos contigo y él, no te preocupes, es que mi tío es un marronero, ¿no? Sí.
Sí, no te preocupes, no estáis en peligro, vosotras también, dijo eso. Sin embargo, cuando llega a Brasil, que ahora vamos a hablar de que coge y se va a Brasil, desde ahí les escribe, bueno, igual os he mentido. Toda la frialdad del mundo también, o sea, es que es una mente... No sabría decirte qué mente es, o sea, yo te puedo aportar que los psiquiatras forenses con los que hablé de este caso sé que decía, me encantaría en un momento dado que si este cerebro se pudiese donar a la ciencia para estudiarlo, lo estudiásemos. Hay alguien que hizo algo similar de cara al juicio, pero bueno, también no vamos adelantando. Pero eso se coge y se va. Y cuando tú dices, ¿no? Escribe desde allí. Bueno, es que desde allí, en el avión, interactuó con amigas que tenía aquí, con los amigos a los que iba a ver allí ya. Sobre todo es el momento en el que él aterriza con una familia que se había enterado a distancia por esas imágenes que reconocieron del chalet de Pioz cuando ven las fotografías de una familia brasileña asesinada en España. Claro, esta noticia da la vuelta al mundo, salta en Brasil y es desgarrador el momento en el que esta familia dice, pero es que son Marcos y Anaina, son nuestros pequeños. Claro, dicen, ¿y dónde está Patrick? También ellos dicen, ¿dónde está Patrick? ¿No? Mientras los investigadores todavía no le ponían cara, en Brasil sí, pensando, se ha librado de esos sicarios de los que hablan en España o de quien sea. No sabían que estaban trayendo de vuelta a casa al asesino de sus familiares. No sabían que tenían a una mente desquiciada y atroz metida en una habitación a la que hacían llorando, desconsolado, porque no salía. Y luego descubrieron que en realidad sí se escapaba de vez en cuando para salir con sus amigos en Brasil e irse de farra. ¿Y cómo llegan aquí en España a dar con su cara, con su nombre y decir, es él? Bueno, llegan cuando perfilan... Hay una rueda de prensa, ¿no? No sé si estuviste tú en esa rueda de prensa. Pero ahí es cuando dan las claves de cómo llegan a él, pero en realidad cuando llegan a él es cuando antes hemos contado, ¿no? Esos compañeros de Marcos que dicen... Entonces, bueno, pues es... Pero hay que buscar los indicios y las pruebas, ¿no? Y qué es lo que juntan para decir en esa rueda. Hay una prueba que es fundamental, que es la que aporta la ciencia, que es que el ADN de Patrick aparece una huella, él que lo intentó limpiar todo, obviamente, la sangre, hay que decírselo a todos los que crean que por ahí no se van dejando rastros y que con lejía se borra, ¿no? La Guardia Civil tiene unos polvos mágicos, ¿no? Unos reactivos que hacen, que te muestran donde tú crees que aquello lo has dejado impoluto. La cocina de Pioz es para que se meta la gente que está viendo este podcast también, luego coge y se meta y lo busque en internet. Esa la reconstrucción donde se ve a Patrick rodeado de todos esos polvos mágicos que revelan lo que él quiso tapar, ¿no? Entonces, él cuando está en la casa e intenta borrar todas las pistas, no se da cuenta también que al cerrar las bolsas deja ahí sus huellas. Hay muchos indicios, en el fondo, que apuntan a él. Sí, las cámaras de seguridad, entonces, de los viajes que hace. Pero eso ya es el trazado de cuando, bueno, pues se suben en el autobús, hablan con gente que hizo ese recorrido esa tarde. Obviamente, ¿no? Lo que móvil. Decías, Le situaba la geolocalización también en la Claro, casa. Y las cámaras que decías del aeropuerto. Bueno, había una serie de elementos. El móvil, a ver, ten en cuenta que el móvil, para tener eso, necesitan también, aunque pidan el volcado de datos, luego necesitan su móvil. De su móvil encuentran muchas cosas. Vamos con el chat de los horrores. Okay. Ahí vamos. Ya te digo, le pusieron bien el nombre. ¿Por qué le pusieron? Cuéntanos un poco por qué le ponen ese nombre. Los investigadores de Brasil, si no me equivoco. Exacto, sí. Los investigadores de Brasil, ante el espanto de lo que estaban viendo. En su intento de borrar pruebas, Patrick le pidió a un amigo que borrase una conversación que habían tenido. No vamos a meterle ya en la historia. Marvin Enriquez. Ese amigo es con el que Patrick hizo algo que hasta entonces no se conocía en la historia criminal, no se había dado de esta manera, que es prácticamente contar un crimen en directo. Esto pasa porque Patrick, cuando se va al chalet de Pioz, después de cometer los 3 primeros crímenes, antes hemos contado, ¿no? Llega a la casa, está Janaina, están los pequeños, son sus primeras víctimas. Los mata, se deshace de los cuerpos de ella lo descuartiza y lo mete en bolsas, y los pequeños también. Entiendo por lo truculento que mejor casi que se lean el libro y vean la serie, porque ahí se detalla el tipo de crueldad que él descarga también con los pequeños. Deciros que hay una cosa que le cuenta a su amigo Marvin en ese chat del horror que descubren primero los investigadores en Brasil sobre los niños
que dice, no corrieron, solo se agarraron. Ese tipo de crueldad y de frialdad que él pretendía ocultar, porque cuando lo detienen él habla, no me acuerdo, lagunas, cuando ya le detienen aquí en España, en ese chat está todo. Es imposible ocultar lo que hizo. Hay fotos Cuando incluso. hay fotos que están páginas de mitad del libro, que es que yo no sé si se aprecian aquí, pero bueno, la aporto yo porque es una foto que tuve que pedir permiso a la familia para poder difundirla, porque ellos no querían. Es un selfie que se hace él después de matar a Yanaina y a los pequeños. ¿A quién esperaba? Al cuarto que le faltaba. Nos falta el cuarto integrante, que es Marcos. Que es Marcos. En ese ínterin, él se pone con su móvil a contactar con su amigo Marvin, que está en Brasil, su gran amigo Marvin, que entonces era menor de edad. Y con Marvin, el desparrame de fotos y de mensajes, Y de de risas. carcajadas que están todas por escrito, es impresionante. Yo casi muchas veces tengo, cuando hablo de este caso, de referencia el libro, porque hay un capítulo en el que directamente, desarrollo tramo a tramo toda esa conversación espeluznante que en el juicio se leyó. Hay un secretario judicial que con un tono lacónico leyó palabras que si me permitís, pero es que es casi como, pues eso, te amo, pero lo leí así, te amo, de verdad, Marvin. Yo quería enviarle las fotos a Hannah para decirle, hey, me llamas, pero Hannah le iba a dar un infarto y nunca me dejaría. Esto, un ejemplo, pero es que así leía todo, Así leía todo el secretario. Boy. Patrick hablaba a Marvin, le llamaba Boy. Boy, da demasiado trabajo abrir a alguien por la mitad. Y le contestaba a su amigo, me lo imagino, debe de ser duro. Ja. Todo esto entre medias, hablaban de esa similitud, le preguntaba al amigo, pero debió de ser impresionante para ti. Y él le decía, pues es como ver Dexter, porque Dexter ellos lo veían juntos en Brasil. Le pregunta qué va a hacer con los cuerpos, le pregunta qué va a hacer, porque falta esa cuarta víctima, qué va a hacer cuando esté esperando a su tío. ¿Qué pensáis que hizo Marvin? ¿No? Porque dice, si en ese ratito Marvin, en vez de estar de carcajadas con su amigo... Intentó calmarle... No. Claro, no. Ya no es intentar calmarle, Ibai. Es que no se le ocurrió llamar a nadie. No, y le daba consejos. Le pasaba noticias de cómo deshacerte de un cuerpo, de... Bueno, más que pasarle noticias, es que era un poco la sugerencia, un poco orientarle. Pero de verdad que es que ya no es el que alguien alimente. Si es que a mí lo que en un momento dado, si estás metido en eso, pero dices, es que metido en faena en ningún momento consigues parar, o cuando cuelgas, oye, mira, o cuelgas, cortas la conversación por WhatsApp, piensas, oye, qué locura, ¿qué he estado haciendo? Voy a avisar a alguien, voy a decírselo a mi padre, que su padre estaba metido en política en Brasil, voy a decírselo, voy a llamar aquí a alguien, a quien sea, para que pare esta secuencia criminal. Bueno, que es que no estamos en el siglo XIV, ¿sabes? Que muy rapidito ahora llegan, igual que ellos habían conectado tan rápido. Todas las capturas y todos los selfies de él. Todo. Él se sacaba selfies con los cuerpos. Claro, en lo que hemos mostrado ahora, esto es lo que vio también Marvin. Todo eso es lo que Patrick le pide que por favor borre. Dice, me van a cazar, me van a pillar. Las pruebas que me quedan por eliminar, una la tiene mi amigo Marvin en su teléfono, que es esta conversación. Yo borro la mía, yo soy Patrick, borro la mía. Marvin, borra tú la tuya. ¿Qué hace Marvin? Descuida. Bro, voy, como se llaman ellos, ¿no? Que yo la borro. Pues, ¿qué hizo? Pues sí, borró la conversación, un poco de aquella manera. Apareció otro amigo, ¿no? Sí, es que le pidió el teléfono móvil, descargó el WhatsApp y no estaba muy bien borrada aquella conversación. Cuando se descarga el amigo el WhatsApp y empieza a volcarse todas estas fotos, todos estos mensajes, el amigo fibrila. El miedo es de tal magnitud, porque también conocía a Patrick, que dice, ¿qué hago yo con esto? Intervino otra amiga de la pandilla, que gracias a ella consigue convencer también mediante el padre, o sea, un poco ya de logística. Pero bueno, mal que apareció ella. Para ir ante la Procuraduría brasileña y denunciar lo que viene a ser, pues eso, nuestras comisarías de cuarteles. Marvin sale en el documental, en ese momento tenía, ¿cuántos años? Era menor, 17. Tenía 17 años. Ahora ya ha pasado una pequeña penitencia, por así decirlo, para lo que las familias de las víctimas consideran que debía haber pasado. Y para lo que me parece a mí también. Yo me ponía a verle hablando malísimo. Porque ¿tú crees que Marvin salió de rositas del caso?
Bueno, hombre, yo creo que alguien que no ha frenado de ninguna manera una secuencia criminal y que tenía toda esa información, que borró pruebas, pues sí, creo que ha salido rositas. Es verdad que es menor, entonces no sé, ya no es solamente... Eso ya se vería la pena. Ya no solamente porque desconozco, ¿no?, el Código Penal brasileño en cuanto mide, y hay otra parte que trataremos de ese Código Penal en cuanto a lo que afecta a Patrick, pero en el caso de Marvin la explicación estuvo en prisión, ¿eh? O sea, sí que entró un tiempo en prisión, estuvo con pulsera telemática y bueno, cuando salió finalmente tenía buenos abogados y consiguieron que quedase exento de toda culpa y no fuese juzgado, porque explicaron que no había una figura como por la que querían calificar su delito en el Código Penal brasileño. Es decir, no había una figura que fuese tan expresa como la de cooperador o colaborador a través de redes, a través de Internet o de WhatsApp. Ese colaborador a distancia no conseguían encajarlo en ningún sitio y entonces pensaron, bluff, fin de la historia. Quien participa o quien por omisión no está ayudando a que se cometa el crimen es que es de cajón. O sea, yo sí que, porque hay gente incluso que le ponía la responsabilidad de los 4 y de los 4 crímenes, y es verdad que no es hasta que comete los 3 primeros cuando se pone en contacto con él. Ahí sí que trazaría la línea de responsabilidad para mí, el 4.º crimen, él participa necesariamente en él porque no lo para, le alienta, no sé, son las 2 cosas que son primordiales, de llamar a la policía. O sea, podría haberlo evitado ese 4.º crimen. Claro. Es que para algunos, claro, ¿dónde entra esa relación en la que cuánto hay de sorpresa en Marvin cuando se conecta con su amigo Patrick y descubre eso? Algunos, hay quien creen que Marvin sabía de todo lo que iba a hacer su amigo. Entonces, por eso también le meten en el total de las víctimas. Para todos, la sensación de una pena incumplida y de que queda impune, pues es la misma. Y la familia de las víctimas lo siguen pidiendo todos, ¿no? Sí, bueno, sí, las familias de las víctimas, sobre todo la de Janaína, el padre se ha cruzado con Marvin allí en Brasil, lo ha asaltado en algún supermercado, sí ha habido situaciones tensas. ¿Sabes? En el juicio, cuando es el momento de esta foto, que estuvo la familia, no estuvo el padre de Janaína porque era muy mayor, tenía problemas de salud, pero estuvo el hermano, estuvo su mellizo, estuvieron, por supuesto, también primos y de la familia de Patrick tú imagínate, ¿no? O sea, para esa abuela, que era su nieto, que ha matado a su hijo, en fin, o sea, poneos en toda la casuística y cruces a nivel de familia. Tienen un chat en el que es tabú, obviamente, hablar de Patrick para poder abogar por el buen entente, ¿no? Pero esta imagen de Patrick en el juicio es ese momento en el que uno de los familiares de Janaína, un primo suyo, en su último turno de palabra, y se oye a un primo de Janaína gritarle. De todo, ¿no? Pi, 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 de todo. Sí. ¿No están aceptados los insultos? Sí. Bueno, pues imaginaos, esto en la sala. En ese momento, Patrick se gira. Estaba con Cobot en la bancada. ¿Qué le miró desafiante, Patrick? Bueno, se gira tal cual queda reflejado en este instante, que es como, ¿quién? No, fue como, ¿quién me molesta en mi alegato? ¿Quién dice eso de mí? Porque en el fondo hay una parte en la que él cree que está más que justificado lo que hizo. Está claro que es una persona, por todo lo que dicen los investigadores, que no aceptaba el no. Vamos a contar porque la gente se preguntará, ¿y esto es lo primero que comete? ¿Este es su primer acto de violento? Pero no, ya hace unos años, siendo menor, pasó algo en el colegio. Uh-huh. Pues unos poquitos años antes, 16 creo que tenía, cuando está en un aula en el instituto y bueno, él luego lo explicó también a su manera, lo justificó, se levantó. Antes he dicho, ¿no? La reconstrucción se puede ver, hay muchos elementos de este caso que se pueden rastrear por internet y hay un vídeo en el que se puede ver una cámara en un aula en el que hay un profesor interactuando con los alumnos, se acerca a una mesa y hay uno de los alumnos, Patrick Nogueira, que se levanta
y se le ve que hace un movimiento, que es que le clava como un punzón en el cuello, y en ese momento se desploma y se ve al resto de los alumnos que salen despavoridos del aula. ¿Lo llevan también? ¿Le paran? Eso, por eso decía que hay cosas en las que, bueno, aquí en España también la parte de, ¿no? el Código Penal en cuanto a los menores pues también tiene sus limitaciones en cuanto a la pena. Pues allí esto que supuso un intento de homicidio que dejó a una persona, a su profesor, entre la vida y la muerte, porque fue así, ¿eh? Sí, por centímetros se lo habría cargado. Bueno, pues se quedó en un internamiento de unos 3 meses. Fíjate. Imagínate lo que es para los familiares de Marcos y de Yanaina, que a día de hoy piensen, no le deseaban a ese profesor lo peor, pero a lo mejor si hubiese pensado... Si hubiera muerto, pues él habría internado o hubiera tenido una pena mayor. Y bueno, o sus padres no habrían sido tan permisivos, claro, con el resto de sus movimientos, ¿no? Claro. Y lo hubiesen tenido más controlado, más cercado, habrían estado todos más alerta. Wolfram, que es el tío que más ha sufrido también por su implicación, por la cercanía con la víctima, con Marcos, porque era su hermano pequeño, por la cercanía con Patrick, porque Wolfram era futbolista y había asesorado a su sobrino en esto, porque fue el que medió para que Patrick se viniese a casa de Marcos. Bueno, para Wolfram, imagínate lo que supone el saber que bueno, pues que a lo mejor podría haberlo tenido un poquito más controlado. De culpa de le hemos metido nosotros aquí, encima le hemos llevado allí. Pues eso. De hecho, hay conversaciones, la familia cuenta en el documental como cuando va Patrick a vivir con los tíos, le dicen la familia, tener cuidado que este chico ha tenido también... Sí, la familia de Yanaina. Claro, ha tenido actos violentos, ¿no? Entonces, tener cuidado, o sea que ya están un poco preaviso, pero claro, yo creo que este chico hubiera cometido, yo creo que es un psicópata del libro con cero autocontrol y que no acepta el no, entonces... Bueno, no sé hasta qué punto, a quién mete en su radar y a quién no y por qué. No sé cuánto vínculo necesita tener. Me hace gracia, sonreía porque cuando estabas diciendo, ¿no?, lo del psicópata de manual, que yo esto se lo he escuchado literalmente, ¿no?, a los investigadores de la Guardia Civil, el propio capitán Hidalgo del que hablábamos antes, él me lo definía así. Pero es otro caso que hasta en eso tiene sus curiosidades. Sí, Porque a Patrick, cuando lo evalúan, aparte de lo que, ¿no?, de lo que decía a nivel policial, pero cuando lo evalúan psiquiátricamente, cuando ya le tienen aquí, consiguen traerlo de Brasil y lo tienen en prisión, en la evaluación puntúa en psicopatía. No destaca, ¿no? Tiene un combo de cosas, ¿no? Tiene un cóctel de distintos elementos, pero sí puntúa en psicopatía, ¿vale? Pero cuando se prepara el juicio, su defensa contrata a un perito que añade este otro elemento que es el del cerebro como un queso gruyère. Lo que lo saca de la psicopatía y lo que incluso para expertos en psicópatas que yo he podido conocer, psicólogos expertos en psicópatas, no te estoy hablando como de entes, que han podido entrevistarse incluso con él en prisión, tiene otros elementos. Como alegaban una malformación en el cerebro, sí, por ejemplo. Como un momento en el que pues eso, su cerebro no funcionaba exactamente bien por un golpe que pudiese haber sufrido, porque durante su infancia además podía haber tenido momentos traumáticos. Toda esta combinación la explican para alejarlo de esa psicopatía. Toda esta combinación la explican para decir, bueno, no es tan frío, no sabía. También porque buscaban la eximente de responsabilidad penal, entiendo. Claro. Esa era la jugada. Esa era una jugada que no consiguieron. Sí. Pero bueno, se planteó que esto es ese otro elemento por primera vez en España. Porque esto en Estados Unidos se lleva más, ¿no? Lo del cerebro y tal. Lo del cerebro, claro. Se planteó una prueba que nunca se había mostrado así a nivel neuronal de la radiografía, pues un fotoflash de las neuronas de Patrick, de cómo su cerebro, si os fijáis, nos explicaron en la sala, ¿no? Si os fijáis, hay uno que está aquí se ilumina, otro que no, parece que aquí por esta zona interactúa menos. ¡Pum! Sí. Neurociencia, y esto ya es lo que nunca había entrado en un juzgado en España, y este caso también es pionero en eso. Tienes una imagen además ahí en el libro del cerebro, ¿no? Claro, pero la parte de la acusación lo que le decía, vale, muy bien, pero esto le exime de algo, le hace no entender las cosas y no le sabían decir, decían, puede ser o puede... Claro, en la probabilidad está...
como hay un jurado, bueno, pues se considera que luego con el objeto de veredicto pueden entender que esa prueba es determinante, pues no lo consideraron. Y lo del queso gruyere, para la gente que no sepa, es por como que había huecos, ¿no? Claro, sí, exacto, sí. Hablaban de esa, ¿no? On-off, ¿no? Ese punto de actividad o no actividad. Y entonces hablaban de esos agujeros en el cerebro. Y lo de psicopatía también se demuestra en el chat de los horrores, porque él le dice, no he sentido nada. No he sentido nada, exacto. No he sentido nada. No he sentido nada en ningún momento. No he sentido nada incluso cuando se sube al autobús de vuelta. El día siguiente también escribe a Marvin y le dice, tío, me siento como una ameba. Yo creía que esto iba a ser... Y ya está, chao. Estos están ahí muertos. O sea, están ahí muertos que, como antes decíamos, están ahí muertos que he hecho toda esta secuencia criminal, pero he limpiado la casa, Tienes al día siguiente he estado... con todas las horas que le llevó. Y limpiando. O sea, es flipante. Uh-huh. Y luego volver a esa vivienda, como volvió después de ser detenido, ya te estoy hablando de esto, ya en la reconstrucción, pues tardó 2-3 meses más, y recorrerla. Y de verdad que es que animo a que busquen esa imagen, porque es que le estás viendo recorrer aquello con la cara de otro. Sí. Como, pues esto, de verdad, mira, pues sí, espera, que os voy a llevar, mira, este es el salón. Sí, pues sí, aquí parece donde está en el suelo todo esto verde, como de pues, donde se posaron también las mosquitas y la bolsa chorreó. Sí. Solo las moscas me impactó, cuando llegaron había como miles de moscas en el salón. Bueno, cuando llegaron había de todo ahí, porque claro, la concentración, pero cuando hicieron la reconstrucción, en la comitiva judicial, la que estaba en ese momento, que la fiscal que atendió todo, estaba embarazada y se salió para vomitar del olor que todavía quedaba, y habían retirado obviamente ya los cuerpos, aquello lo habían ventilado y aún así. Y la gente estará preguntando, porque nos hemos quedado en lo de Brasil, ¿cómo viene? ¿Cómo le traen? Porque aquí de repente empieza un tema diplomático. Uh-huh. Alta diplomacia. Uh-huh. Claro, porque no tienen extradición de Brasil aquí, y entonces hay que jugar las cartas de a ver cómo conseguimos traernos a este tío aquí. Claro, hay que jugar unas cartas importantes. Y aquí entra su hermana. Claro, antes leíamos, ¿no?, que decías tú, Hanna, ¿no?, en esos mensajes, que es la hermana que es abogada y que, bueno, pues que Patrick la coge de asesora también para que lleve su caso, y aunque él como él ya estaba iniciado en el derecho, también se atreve a decirle a su hermana, Hanna, que ya tenía experiencia letrada, e incluso al abogado que contratan, oye, ¿por qué no tiráis por esto? ¿Lo planteáis así o así? Pero la Guardia Civil, claro, obviamente cuando saben que está allá en Brasil, que se les ha escapado, tienen las imágenes de él huyendo por el aeropuerto, cuestión de horas, ¿eh? Sí. Entonces, cuando asumen esa mini derrota inicial, ¿no?, en la investigación, tienen que poner en marcha, con este hándicap que es que Brasil no extradita a los suyos, tienen que poner en marcha ese operativo, y para eso cuentan con esta mano mediadora, que es la de Hanna, a la que le piden que por favor se venga aquí, a España, para que vean las pruebas que tienen contra Patrick. Porque claro, ellos allí lo están viendo como, pobrecito Patrick. No, hombre, no, es que os estáis equivocando totalmente. Aunque él tenga ese perfil, que ya ha hecho sus cosas, pero no. Y cuando se vienen aquí y les muestra todo, y Hanna asume que si lo tiene en Brasil, donde no lo va a tener, va a ser en su casa con sus hijas, habla con su padre y les dice, y con su madre, y les dice, hay que hacer algo. Lo que menos esperaba la Guardia Civil, que más o menos habían intentado ver opciones para traerlo y tal, es que de repente un día les llamasen de, oye, como el teléfono rojo lo tenéis empaquetado en un avión ya dirección Madrid. ¿Perdona? Va sin ninguna comitiva policial, va solo ahí. Un peligro también. Bueno, claro. Entonces, ese momento de estar con el corazón en el momento de encogido, de decir, a ver qué nos encontramos cuando este tío pare aquí. Ya te digo. La calma absoluta. Sí, están las imágenes de cómo... Cuando subieron, sí, otras imágenes que están de Patrick descendiendo del avión, pero que cuando entran y le dicen, Patrick, hola, él está ahí, espera. Bueno, él ya iba a que... O sea. Claro, pero que no tiene ningún tipo de reacción. Oye, sí, que no se pone nervioso ni nada. Claro, o sea, no, oye, pues nada, pues llevadme a donde sea, y le llevan al cuartito que tienen allí en las dependencias de la Guardia Civil en Barajas. Y bueno, pues nada, le dicen, oye, mira, Patrick, antes de todo... También, pues como nos vamos a contar una serie de cosas, es ya de noche.
entre unas cosas y otras se nos ha hecho tarde, ¿qué quieres? Pues quiero una hamburguesa para cenar. Y con la hamburguesa, cuando se la termina, pues le toman lo que es una primera declaración ahí, que luego al día siguiente continúan en el juzgado, en la que, más allá de asumir que sí, confiesa que él ha sido el asesino. Todo lo demás son lagunas. Si no existiese ese chat del horror, habría demasiadas lagunas de este caso. ¿Y tú te reuniste con Hannah o has estado con ella? No. Porque con el hermano sí, ¿no? Claro, Hannah es la hermana de Patrick. Sí, y el otro Wolfram es es el hermano de Marcos, que es su Wolfram, tío. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Porque Es que es el que viene antes a España. Wolfram estuvo aquí. Empieza a pasar todo Sí. y él es, de hecho, entre Hannah y Wolfram chocan un poco, ¿no? Porque, claro, Sí, porque Hannah siente que su tío también está tirando a los caballos a Sí. Patrick y no lo está Pero tú defendiendo. con Wolfram sí que Sí. tienes relación. Sí. Claro, él sigue aquí viviendo en España, de hecho, Sí, y aquí, ¿eh? ¿Y eso? bueno, se quedó. Se quedó. En realidad fue un pionero de la familia porque fue el primero que se vino años atrás. Vale. Antes que Marcos, el que trajo a Marcos años atrás, incluso, o sea, Marcos hizo idas y venidas y ya cuando tuvo su familia allá en Brasil, volvió y ya se asentó aquí con Janaina, con los niños. Entonces sí, Wolfram es el contacto directo con la familia, él lo ha pasado fatal. En el juicio hay uno de los momentos que son más dramáticos. Sí, que le dice, ojalá a ver si yo... y Sí, mira él. ¿por qué no lo hiciste conmigo? Sí. Y que le pedía, por favor, levanta la mirada. Porque estaba en esa sala y estaba... Patrick tenía un deje durante todo el juicio, que era... solía estar mirando al suelo, no le interesaba mucho las testificales de nadie, salvo que hablasen de su aspecto criminológico. Es decir, si el guardia civil se detenía no en algo de las víctimas, sino con la parte... cómo pudo ejecutar o no, o cómo actuaba Patrick, ahí él levantaba la mirada y estaba atento y le decía, tomaba notas o le decía, pasaba posis a su abogado, se acercaba y le comentaba algo. Igual que con los forenses, estuvo atentísimo y no, o sea, esto fue una clase magistral porque realmente los detalles que dieron, o sea, fueron de envergadura y sorprendía que es que eso lo que más le interesó, si declaraba a un vecino, eso no le interesaba. Pero con su tío era todo el tiempo mirando al suelo de una manera que era de no dirigir en ningún momento, levantar la vista ni nada. Y por eso le reclamaba a Wolfram, estoy aquí, mírame a mí, ¿cómo has podido hacer esto? Pero llorando, llorando, que hasta incluso Se le llamó la atención, ¿no? Claro, la presidenta del Tribunal de Jurado, la jueza, en un momento que dijo, por favor, tranquilícese, porque así no vamos a poder seguir. O sea, usted está aquí como una testifical, no es crucial para que le puedan condenar, entonces tranquilícese. Pero fue uno de los momentos más tensos, sí. ¿Y cómo gestionabas tú el tema de las filtraciones? Ya te hablo también en general, ¿no? ¿Cómo gestionáis eso de que tengas información, luego la delicadeza con la que tienes que hablar con familiares? ¿Cómo lo haces? Pues cada uno como puede. Es que en realidad las filtraciones... Cuando hablas de que se filtre cualquier información, pues... Es primordial y que si la cuentas puede perjudicar. Puede perjudicar, es primordial el hecho de poder difundirla, puede perjudicar si no tienes en cuenta si te dan alguna indicación también. Normalmente las cosas no te llueven y ya está, y hay normalmente un humano de por medio que te suele dar alguna indicación. O te suele contar, oye, esto sí, esto no, o esto así, o esto no. Y bueno, es verdad que a veces de repente te llueve como tal un montón de legajos, de papeles que estás tú viendo, pero también tienes que tener en cuenta eso, quién te lee. Entonces, bueno, en este caso yo, por ejemplo, sí que incluso de cara al libro me lo planteaba, ¿no? Porque yo, como me centro en el crimen, en la investigación, hay un momento en el que sientes el pudor de que yo no estoy retratando a las víctimas. O sea, yo el libro se lo dedico a las 4 víctimas de Patrick porque ese es el momento en el que les puedo dar realmente algún roce de cariño, porque es por ellos también. O sea, ellos han perdido la vida. Verdad, claro. Pero hay esa parte en la que dices, bueno, cuando tienes la información, yo creo que es parte de cada uno hasta dónde puedes y hasta... Sí. Y hasta dónde tú luego te levantas también al día siguiente. Yo a veces he publicado cosas que he dicho, madre mía, a lo mejor
espero que sientan que no he tocado nada que sea susceptible, que sea... Es que vosotros, al final vosotros no hacéis más que contar lo que ha pasado y luego cada uno lo digiere, pero es que es vuestra labor, porque si no se ocultaría, claro. Estaríais ocultando información. Claro, sí, hombre, si accedes a ella no la cuentas, cuando es tu función... Claro. Yo creo que luego la ciudadanía entrará, se meterá, pues hay gente que solo verá el podcast, otros verán el documental, otros leerán el... ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que más veo ya no es a veces la filtración o la información en sí que se hace llegar, sino también es verdad, como la planteas, y luego creo que la poca didáctica que ya a posteriori de cuando la gente reposa la información o cuando la recibe en primer lugar, lo primero que le brota, ¿no? O sea, hay veces que es yo a veces me tengo que hacer así, pues no, por ahí no tienes que tirar, a lo mejor no tienes por qué solamente decir, no, o sea, las palabras gruesas, pero las palabras gruesas del primer instante o incluso de cuando ya hay un caso con todas las cosas y se conocen muchísimos datos y se enfocan pensando incluso a veces que esto sea una tendencia general de bueno, a ver si había otra mano negra, ¿no? Como si ahora de repente quisieses pensar que, por lo que sea, Patrick no lo hizo solo. Ya, bueno, eso en los casos hay... Muchísimo. En Alcácer... Claro, muchísimo. Entonces hay una parte en la que... Claro, entonces ya hay una parte en la que ya no es solamente es eso, no es la información a la que accedes y cómo la comunicas, sino todo lo que se hace a veces con ella. Sí, eso es lo que quizás, fíjate, es algo peor de cuando nosotros decimos, mira, yo he conseguido esto y esto, y yo a lo mejor no lo habría titulado así o no habría tirado por eso, o me habría ahorrado esa información. Esto ya cada cual. Es que no es... Pero bueno, ahí está. A veces las lecturas que se hacen me resultan más dolorosas. ¿Ha leído este libro antes de que saliera? O sea, ¿le hiciste llegar? Sí, sí, lo ha leído Wolfram. Y también el resto de la familia yo le dije, oye, hasta donde queráis, cada uno, yo sé que va a ser duro, entonces entiendo que esto no es club de lectura familiar. Sí. Entonces, ellos tampoco estaban ni ciegos ni sordos, saben perfectamente los hechos y todo lo enjuiciado. Bueno, yo te digo que para la foto en concreto, que cuando, claro, de ese chat del horror hay más fotos que no he publicado, que podría haber publicado, porque al final, oye, pues dices, bueno, el filtro, ya te digo, que lo pone cada uno donde quiere, pero que pedí expresamente poder dar y me dijeron, vale, ok, esta es la única que te dejamos, que te autorizamos como familia, que estamos detrás de esto, a dar. Vale, nos hemos quedado en que viene, la pregunta es, ¿por qué Patrick decide venir aquí? Aparte de por qué le ha convencido, pero... Yo creo que tiene que ver, obviamente, que él no le apetecía cumplir esta pena de prisión en Brasil. Mira, cuando estaba escribiendo el libro, Wolfram me mandó una imagen de una cárcel brasileña. En el libro lo cuento, que hay un momento en el que es un vídeo de un motín carcelario entre varias bandas. Acaban peleándose por el terreno dentro de la cárcel, por el espacio que tenía entre bandas. Entonces a mí me decían, ¿tú qué crees que quiere Patrick? ¿Tú qué crees que quería Patrick? ¿Entrar en una prisión de estas o cometer la pena, o sea, o acometer su pena del delito en España? Aparte que el tema de... Pues él pensó, mira, entre otras cosas, pues eso, voy a estar a lo mejor en un módulo de aislamiento como ha estado, si hay alguna situación complicada me moverán de cárcel, como ha pasado, y podré estudiar. Voy a comer bien, es verdad. No iba a estar... No es una meba como se definió a sí mismo después de cometer los crímenes. Sí. Y bueno, en cierta manera, pues al final, después de todo es un asesino, pero también un superviviente. Y que sabe que en Brasil, bueno, yo creo que en la mayoría de las cárceles, pero el tema de crímenes con menores tampoco se lleva muy bien. Sí, aquí tampoco, pero él ahí no iba a durar mucho. Claro. Lo que pasa que es que ya no es, o sea, y no existe la PPR, la prisión permanente revisable, o sea, esa figura no la contempla tampoco. Sí. Entonces, al final, yo no sé, en la suma, porque a lo mejor era un sumatorio de condenas y luego al final el tiempo que cumples, igual que la pena aquí, pero hay el establecerle a él esas 3 penas máximas revisables es lo que le marca en un arco distinto. Claro. Vamos con el veredicto para ir terminando la entrevista. Tú estás en el juicio y se da eso que es inédito, ¿no? En el sistema judicial español, que son 3 PPR. ¿Cuándo va a salir? Si va a salir. Pues los cálculos son para 2050
50 o así, lo pongo en el libro, y me vais a perdonar, pero 2030 y creo que él sale con 50 años, a los 30 años. Entonces hay un... Yo he calculado en el libro que si lo comete con 19, en 2016 sale con 54 años más o menos. Sí. Bueno. Pero claro, ¿tú crees que lo van a revisar y va a ser favorable? Pues, ¿por qué no? Es que las revisiones penitenciarias están muy establecidas y tienen unos cauces muy concretos, entonces, bueno, ¿y crees ¿por que qué no? seguirá siendo un peligro para la sociedad? Pues lo que yo crea a veces puede entrar dentro de lo que me dicen los demás, que al final yo me siento una contadora de historias hasta para eso. O sea, entonces, si hablo con su familia, con su tío Wolfram, sí, es un peligro y no lo quieren en la calle, no lo quieren tampoco cerca de casa, no lo quieren en sus vidas. Claro, también ellos pueden con el tiempo ver, ¿sabes? El propio Wolfram no quería verle hace algunos años en prisión y, bueno, últimamente se ha planteado hacerle visitas. Entonces, bueno, su madre se ha venido y ha llorado desconsolada en cada momento en que le ha tenido delante. Entonces, bueno, pues a ver, ¿quién lo revisa? Pues si te pones en lo que desearían muchos, sería que no saliese. ¿Cuál es el paradigma de este caso? ¿Cuál es el perfil de Patrick? Pues no lo sabremos hasta el momento en el que pueda seguir dentro o le dejen fuera. Pero, ¿y no es cierto lo que tú has dicho alguna vez? Que te ha llegado, no sé si te ha llegado la información de que él tiene un ranking de enemigos. Sí, antes hablábamos, ¿no? De que si se le cruza el panadero y que no sea tan fortuito. Pues hombre, no... Te puedo decir que yo sé que no le gusta mucho cómo ha actuado su tío Wolfram. Sí, él es el primero que está ahí un poco. Sí, por así decirlo, es el víctima potencial número 1 de Patrick Nogueira. ¿Y lo ha dicho en alguna carta o a ti cómo te llega? Bueno, Patrick no está callado en prisión. Entre esas cosas que te ha llegado que no le ha hecho mucha gracia esto, ¿no? Sí, esto se me lo dijeron en su momento porque yo pedí poder entrevistarle. Tengo que confesar que hay una parte en la que nunca sé exactamente, y hace poco tenía un debate en este sentido con algunos compañeros periodistas de sucesos y yo les decía, no sé cuál es la utilidad a veces de entrevistar a ciertos malos, ¿no? Eso Carlos te lo podrá decir, ¿no? Con Rosa Peral y sí, con el cachopo, pero hay una parte en la que yo pensaba, si Patrick ha mentido tanto, le ha mentido, pero a la cara, a su madre, dentro de las visitas en prisión incluso, o no se ha puesto en el lugar de su madre, le ha mentido a los investigadores. ¿Qué gano yo cuando le entreviste? A saber qué mentira me cuenta a mí. Entonces, yo aún así, esto ha sido una reflexión también posterior, pero aún así consideraba que, bueno, para el libro, si conseguía entrevistarle en prisión, pues eso, que me llevaba. Pero de vuelta se me trasladó que no iba a ser posible tal entrevista y que en realidad no quería ni que saliese el libro. Sí, eso dijo él, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es su vida en prisión? Pues depende de la prisión en la que esté. Bueno, pues ha llegado entre otros, mira, hemos mencionado al cachopo, pues con el cachopo ha hecho yoga en la prisión de Soto del Real. Bueno, al final se encuentran en el patio, interactúan. Bueno, estudia. Igual que en su vida fuera del ámbito puramente criminal, todos le tenían por educado y ¿Tiene buen comportamiento en prisión? Sí, tiene buen comportamiento en prisión, por eso sí. Claro, pero también es un peligro en prisión, porque si le tienen altercados, saca la mano a pasear rápido, pero bueno, ahí no tiene herramientas, no tiene... Bueno, no, al final también es más que nada el que en un momento dado él pueda sentirse tenso, pero en realidad lo más importante a destacar es que no hubo que ponerle ningún tratamiento como esperaban, ¿no? sus defensas, el perito que decía, bueno, a lo mejor hay que tratarle, no ha hecho falta, más o menos se está comportando igual. Pasó un dato curioso, mira, dentro de las cosas que no hubo que tratarle fue la miopía. En el juicio apareció con gafas y en prisión dejó de llevarlas. ¿De repente? Sí. Consejo de letrado para que quedes de buen chaval. Vale, pues terminamos con este caso. Pues bueno, horrible, ya os lo he contado. Y quería tratar un poco, por último, otro caso que no es menos también un poco escabroso, que es el tema de Mocejón, ¿no? El de Mocejón. Uh-huh. Que también es un caso que buscaron un eximente también de responsabilidad penal por... Un trastorno, sí.
Bueno, el caso de Mocejón, que ocurre en Toledo y ocurre el verano pasado, Sí. en agosto, buscan eso por justificar cómo un chaval, pero cómo un chaval puede ser capaz de asesinar de repente a un niño con el que no tenía más vínculo que en ese momento estaban en el mismo pueblo, en el que, por cierto, además, Juan, el asesino, no vivía en ese momento, no vivía en el mismo pueblo que Mateo de residencia habitual. Estaba puntualmente porque era verano, estaba en casa de la abuela, estaba con su padre, sus padres divorciados, y en ese periplo en el que él se solía hacer abstraído por el pueblo, hubo una mañana que antes de ir a misa se levantó y se fue al campo de fútbol en el domingo, que estaban las familias, los niños jugando, y se fue directo a por Mateo porque estaba en su camino, pero a lo mejor podría haberse llamado de otra forma ese niño. Bueno, no tardaron mucho en dar con él. A mí a las 24 horas ya había un cerco también y estábamos los periodistas en la puerta de la casa donde estaba la Guardia Civil haciendo los registros y acometiendo la detención, pero me sorprendía que hubo compañeros que me decían, ¿cuánto han tardado? Es que, digo, como hemos narrado el minuto a minuto, parece que estas 24 horas han sido una eternidad, pero ha sido En 24 horas. express. Y claro, descubrir que detrás de ese crimen estaba un chaval que, como me contaba su padre, que pude entrevistarle en directo y me contó así abriendo la puerta de su casa, el hombre en ropa interior, todo sobrevenido, la casa con el registro, que me decía, mira cómo me la han dejado. Y me decían los guardias civiles, nosotros no le hemos dejado la casa tan mal como la tenía. Y entonces el hombre en ese desquicio me decía, bueno, es que en realidad mi hijo me contaba que él vivía apartado, que los niños no querían jugar nunca con él, que se metían con él por la calle. Entonces era como, yo no quiero justificar lo que le ha hecho Mateo, en absoluto. Pero sí que tenía un mi hijo estaba apartado y en la gestión del autismo, que, ¿sabes? Del proceso en el que a veces, como con un trastorno de espectro autista, puedes gestionar determinadas cosas, Sí. pues, pero no tenía una cierta discapacidad y autismo. Y eso, y le apuñaló, ¿no? Al niño, ¿no? Sí, se fue directo a por Mateo y lo mató. Un niño Sí. muy pequeño. 11 años. Pero hay una parte en esto que es en casos así es distinto, ¿sabes? Porque en un caso así sí que hay que pensar realmente que no hay... Bueno, y que en realidad los trastornos mentales, las enfermedades mentales, no son psicopatías. Entonces, a mí me parece muy importante distinguir una cosa de otra. Claro. Juan no es Patrick. Obviamente. Lo que motivó algo así, que es, por supuesto, el dolor de esa familia, es que es inconmensurable y ahí no entro y no es justificable para ellos esto, pero fíjate que hasta en eso la familia de Mateo se comportó de un nivel de responsabilidad altísimo en cómo se pusieron incluso ante los medios, el portavoz que eligieron, cómo trataban todo, cómo nos pedían que por favor cautela, porque las primeras horas el run de ese pueblo, con una investigación que estaba muy viva, acrecentó teorías de todo tipo. Hasta se habló de los inmigrantes que estaban allí, bueno, no sé, es que fue tal nivel de locura cuando nos dicen, y los periodistas luego que contáis, pues a veces puedes hacerte eco de eso o a veces puedes omitir que se está dando toda esa información y decir, bueno, los investigadores todo esto lo descartan, están en otro lado. Y por eso cuando tú dices, ¿no?, las filtraciones o las informaciones, bueno, tú pones también tus límites a la hora de contar qué sabes o qué no. La familia chapó en eso, ¿no? Y la familia estuvo fabulosa en ese sentido, con todo el dolor. Que cualquiera nos llevaría a los demonios. Bueno, da igual lo que y en una cápsula de un pueblo, además, que puedes pensar, ¿sabes? Que dices, bueno, es que en el fondo es que les separaban unas calles donde vivían unos y otros. Entonces, pues sí, en este caso dices tú, ¿no? Dices, la parte de la eximente se planteó, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a plantear? Pero... Y se fue directamente, ahora mismo no está enjuiciado ni nada. O sea, lo que se dijo en esa primera fase de instrucción, ¿no?, de cuando lo recibe el juez y acomete una decisión, dice, no le voy a dejar en la calle, va para prisión, pero va para un centro psiquiátrico que esté vigilado y está en ello, claro. ¿Esperando a juicio? Sí. ¿No sabes cuándo va a salir? No, todavía no hay ningún tipo de... Vale.
Madre mía, se te queda el cuerpo después de estos casos, ¿eh? Sí. Pues vamos a las 3 últimas preguntas que hago todo el mundo. Lo Uy, primero, sorpresa. elige un emoji para la gente que ha llegado hasta aquí. Por el que más uses en WhatsApp. Porque Digo, el que más use, digo, para la gente que ha llegado hasta aquí pondría... No, sí, podría ser, la verdad. Pues, por favor, porque... Pero... No sé qué más. Bueno, Uso muchas veces el de como el de El Topollillo. diablillo. Sí, no, el de Topollillo con la gotita aquí puesta así de me he quedado sorprendida. Sí, el de la gotita. Bueno, pero sí, pondría el de... El de susto, ¿no? De Si, susto. si habéis llegado hasta aquí, está bien ese emoji. 3 últimas. Música, cambio drástico ahora. Música y serie favorita. ¿Serie favorita? Algo Pues, de crímenes, ¿no? no, te iba a decir, digo, pues me pillas tan así que de repente pienso, veo tantas y últimamente veo muchas de género negro, antes no tanto, pero tenéis que ver Doctor en Alaska y aquellos maravillosos años. Me permito esta licencia porque la gente nunca se pone a verlas y son Sí. maravillosas. Música favorita que escucha una periodista de sucesos. Pues yo soy rockera, aunque Los una amiga... los heavy metal, ¿no? Bueno, tenía cierta influencia, me metió mi tío un tiempo por ahí, pero bueno, soy rockera con variantes de poppy. Entonces, según me da, pues me puede gustar desde Lori Meyers a, en su momento era Barricada, Extremoduro y bueno, soy muy bumburiana. Ajá, vale. Segunda, veganismo, que lo hemos hablado un poquito antes. ¿Cuál es tu relación con el veganismo? Si lo te lo has planteado alguna vez con los animales. Bueno, no sé, por partes con los animales tengo una gata y he llegado a tener 3. Y veganismo, pues mira, como tal, como una ideología de vida, no me lo he planteado, pese a que mi hermana pequeña es vegana pura. Me ha enseñado muchísimo en los últimos años, he escuchado hasta lo de la miel tampoco, o sea, yo claro, o sea, vas aprendiendo. Claro. Y O sea, las y tenido bueno, cerca en casa. me parece ofensivo decir aquí la comida que me gusta para la gente que realmente es vegana. Entonces hacemos como todas las omisiones eso es. de YouTube Si no de te lo cosas que quito. no y entonces cortar. Vale, y última, invita a alguien aquí. Así Directo. invita a alguien aquí, Carlos, pues entre otros, pues te dijo a ti. pues se la tiro a Jesús Duba. Es que es un maestro del periodismo de sucesos. Probamos suerte, Vale. a ver qué tal. Me lo tengo que investigar, me lo has dicho antes y me lo voy a investigar a ver qué tal. Sí. Pero bueno, Bueno, tiene muy buena pinta por lo que me has dicho. Buah. Vamos. Sí, encima si tú me dices que es como un referente, que tú ya eres Es un que poco es- referente, vea. es que es como la wiki criminal, o sea, se lo sabe todo. Sí. Sí, y lo cuenta muy bien y siempre tiene historias. Sí, ¿te ves tú en unos años también ahí como Jesús, siendo la gran de la crónica negra? No, vamos, o sea, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre lo digo, aunque a veces que hay gente que me dice, vea, pero no te pasa eso. Digo, sí, yo no tengo tanta memoria. Entonces yo mezclo cosas, y mira que aquí que yo lo decía, digo, hasta para el libro hay Oye, cosas pues no que se te ha ya pasado se nada, diluyen, lo ¿no? has dicho Pero bien, sí. no, pero que hay una parte que a mí me resulta admirable cuando te sientas ante esa persona que de repente todo está súper bien encadenado. Yo tengo conceptos, con ellos me defiendo y me gustaría seguir en el periodismo, eso sí. Te ves en un futuro siguiendo, ¿no? Sí, me gustaría seguir en el periodismo. Si es de sucesos, que es a lo que me estoy dedicando ahora, pues fantástico. No reniego de cualquier otra faceta, pero es verdad que ya a estas alturas ponerme a saber de economía, soy más dura de mollera en eso y me gustaría también seguir con los libros. Sí. Me gustaría eso. Pues nada, que te esperamos cuando saques nuevos libros y te apetece Ojalá. venir por aquí Encantada. a contárnoslo, que ha sido un placer dentro de Lo truculento que hablamos, sí. truculento que hemos hablado. Como dice Carles Porta, pues poner un poco de luz en la oscuridad Ujú. y que te deseo lo mejor y nos vemos en otra. Esta es tu casa. Igualmente, que sigas petándolo con seguidores. Muchas gracias, aquí A ti. estaremos. Nos vemos en otra. Chao. No olvidéis suscribiros. Chao.